Bien, hermanos, vamos a considerar una porción de la Escritura para dejarles una reflexión sobre un tema que pues es muy de boga, ¿verdad? Es de ahora, sobre el antídoto correcto para el desaliento, el desánimo. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, cualquiera que sea nuestra posición social, económica, religiosa, eh, tendremos que pasar por esos desniveles del desánimo, de la frustración, de sentirnos fracasados totalmente. Y hay un pasaje de un gran hombre de Dios que es considerado el más grande de todos los profetas, que es precisamente el profeta Elías. Y en el segundo libro de Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 19, ahí nos da una historia muy interesante. Y yo quisiera que lo tomáramos como base y hablar sobre el antídoto correcto para el desaliento. Hoy, hermanos, es un negociazo eso de los psicólogos y consejeros familiares, conductuales y todos esos, porque vivimos en una sociedad de mucha dinámica, de mucha presión, de todo tipo. Nadie escapa, créalo. Ni el que tiene mucho, como el que no tiene nada. Todos estamos en esa olla de presión y la idea es encontrar cuál es el antídoto correcto para eso. Vamos a leerlo. Yo hubiera querido leer solo un solo versículo, pero vamos a leer desde el verso 1 y lo vamos a hacer bien agradable. ¿Está bien? Para que tenga una idea. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías, ¿les dije así primera? Les dije segunda. Bueno, es que la verdad iba a predicar en segunda, pero es primera, porque traigo la idea de predicar mensajes secuenciales, y entonces la idea era comenzar de atrás hacia, pero vamos a primera de Reyes, capítulo 1, capítulo 19, versos del 1 en adelante, por favor, hermanos. Vamos a comenzar. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Lo leemos? Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada. ¿A quién dice ahí? A todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, y ahí viene la confrontación y comienza el desánimo del profeta Elías. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come. ¿Por qué? Porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, fíjese, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esto ni los tarahumaras lo hacen, ¿eh? Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche.
Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí una voz a él. Vino una voz a él, una voz diciendo, ¿qué decía? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se fija que es la misma cancioncita que leímos hace unos versículos anteriores. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Fíjese la transición. Y el que escapare de espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahí le vamos a dejar. Pueden ocupar sus lugares, por favor, son tan amables. A la luz de esta hermosa lectura, se desprenden, hermanos, algunas imágenes que pudiéramos decir que son de colores distintos, que había que descifrarlos bien para poder entender la causa de cómo este profeta de Dios, llamado el profeta Elías, que es un profeta de Israel, para el profeta en su momento, él era el profeta, era la voz de Dios en la tierra. Mas sin embargo, después de haber disfrutado de una gran victoria, de un buen sabor de boca, al haber derrotado y exhibido de una manera muy espantosa a los 450 profetas de Baal, que era un dios falso, y a los 400 profetas de Acera, que era una profetisa falsa, que engañaban al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Y el profeta tenía la tarea, la encomienda de parte de Dios de hacerlos volver, de sacarlos de ese error religioso en el que habían caído. Ese es un problema que nosotros los seres humanos hemos tenido de siempre. Hoy en día tenemos un gran conflicto porque somos muy dados a creer todo lo que oímos y eso no es correcto. O hemos muy dado a querer certificar como cierto todo lo que vemos y eso no es correcto. La Biblia nos dice que eso no es correcto. Dice el apóstol Pablo, todo lo podemos nosotros ver y oír, pero tenemos que cribarlo, tenemos que hacer una valoración personal y desechar lo malo y solo retener lo bueno. ¿Tenemos nosotros esa capacidad? Claro que sí, como iglesia en este tiempo, el Señor Jesucristo, viendo lo que se avecinaba sobre esta nueva generación, dijo, no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo, y Él estará con vosotros cuando, dice, todos los días. ¿Y para qué? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Dice, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia.
Hay cosas que a nosotros nos parecen no correctas, pero nosotros debemos caminar bajo el amparo de Dios. Hay cosas que a nosotros no nos parecen justas, pero hay que esperar en Dios, porque los que esperan en Jehová, dice, nunca serán avergonzados. Y dice David, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El antídoto perfecto para el desaliento es Dios. Confiar en Dios. Y no hay muchos dioses, solo hay uno, que es el Dios verdadero. Y David así lo expresaba, porque él estaba rodeado de ese tipo de ambiente religioso, donde había dioses para todo. Como nosotros los mexicanoides, que teníamos el Dios del agua, Tlaloc, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de tantos dioses. Como usted y yo cuando vamos a visitar un pueblito de aquí de México, allá por Puebla, creo que se llama Cholula, donde hay fiesta todos los días porque tienen 365 vírgenes o santos a los que ellos adoran. Para todo tienen Dios. Si usted va a la India, en la India dicen los especialistas hay cerca de 1 millón de dioses que ellos veneran en su ignorancia. Y la Biblia nos dice que solo hay un Dios verdadero, que se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios y Padre, dice el apóstol Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra, gloria y alabanza. Amén, hermanos. Por eso es importante que entendamos bien este pasaje, en donde el profeta Elías vivía en ese ambiente, donde, hermanos, había una fuerte inclinación hacia lo superficial. Por eso, amados hermanos de la iglesia, yo los invito a ustedes que vienen constantemente, porque son los rostros que yo veo. A mí no me preocupan los que no vienen, me preocupan los que vienen. Los que no vienen, pues no les interesa estar aquí. Decía un predicador que ya está con el Señor, solamente muertos es el único argumento para no venir a la casa de Dios. Solo muertos, decía él. Si realmente somos agradecidos, porque todo tiene su tiempo. Es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Yo quisiera llevarlos a la luz de esta lectura, el antídoto correcto para el desaliento. Dígalo conmigo, el antídoto correcto para el desaliento. Este pasaje, como les dije, tiene distintos colores que nos arrojan precisamente, hermanos, a una enseñanza extraordinaria. Y yo quisiera enfatizar más sobre este tema, que es el antídoto seguro contra la fatiga o contra, diríamos, el antídoto correcto contra el desaliento. No solo Moisés, hermanos, que fue un gran líder, no solo Jonás, que ya lo conocemos, que es muy familiar, pasaron por esas fuertes depresiones, por esos fuertes momentos de decir ya no, hasta aquí, se acabó todo. Sino que también Elías cayó en una fuerte depresión, hermanos, o en un desaliento que deseaba él mejor que su vida terminara. Ya mejor quisiera que esto terminara, quisiera morirme. Y Elías tomó esa decisión. Cuando nosotros analizamos la vida del profeta Elías, y los especialistas en este asunto de la investigación del profeta Elías, algunos no son creyentes, dicen que Elías no pudo haber sido un hombre común y corriente, hermanos, no pudo haber sido considerado un hombre ordinario por todo lo que hizo él, por todo lo que logró. Porque si usted y yo, como lo vamos a ver más adelante, Elías surge de repente, aparece de la nada. Por eso dicen que es un prototipo del Señor Jesucristo. Los que ahora manejan un lenguaje diferente dicen que Elías era un viajero del tiempo, que de repente apareció, porque no sabemos si él tuvo papá o tuvo mamá,
No sabemos si tuvo hermanos, la Biblia no lo dice, nomás de repente aparece en escena. En un momento de gran necesidad, de gran confusión en el pueblo de Israel. Y como Dios había hecho un pacto con Israel, había hecho un compromiso con Abraham, había hecho un compromiso con Isaac, había hecho un compromiso con Jacob, que son los padres de esta nación, y había hecho un compromiso con Moisés, y como Dios es un Dios de palabra y es un caballero, a pesar de la conducta del pueblo de Israel, que eran adúlteros espirituales, que se iban tras otros dioses, que no le daban la exclusividad a Dios, que no obedecían su palabra, mas sin embargo Dios dio su palabra y trataba de ser misericordioso con el pueblo de Israel. Y esa fotografía nos dice mucho a nosotros. Hermanos, Dios nos ha dado tantas cosas, nos ha sacado de tantas situaciones donde nadie podía ayudarnos, solo Dios. Yo pregunto, ¿qué tan agradecidos hemos sido con Dios? Antes nuestros viejos hacían algo, hermanos, que era muy normal entre ellos. Hacían lo que se llaman las mandas. Se iban hincados, usted los veía por la carretera hincados, avanzando hasta llegar a cierto lugar sagrado para ellos, para ofrecer un sacrificio por lo que Dios había hecho con ellos. Otros, yo recuerdo gente que dejaba crecer el cabello a sus hijos, y si Dios se los sanaba de cierta enfermedad que los médicos le daban ya como no tratable, porque no había ni medicamento ni tratamiento, pero si le pedían a la Virgen hacer este milagro y Dios escuchaba, porque la gente así es, clamaba a Dios y ellos veían el cambio y ellos ofrecían sacrificios para ir hasta allá, o pagaban lo que fuera necesario, toda una cosecha, o sacrificaban esto o aquello para agradar a esos dioses falsos, pero lo hacían con todo su corazón y no podemos nosotros criticarlos, era su forma y su manera de creer. Pero ahora nosotros, hermano, que tenemos el conocimiento de la verdad, debemos, yo creo, ser más agradecidos con Dios, porque solo Dios nos sacó de ahí. ¿Cuántos milagros no hemos escuchado? ¿De cuántos momentos difíciles Dios nos ha sacado? Yo he oído historias o testimonios de personas que estaban ya listas para jalar el gatillo, pero afortunadamente nunca jaló el gatillo, nunca pudo accionarse, y tiraba al aire y sonaba, pero cuando se lo ponía en la cabeza como que alguien lo estaba cuidando, hasta que finalmente, he oído ese testimonio muchas veces, oí una voz, y esa voz fue lo que los distrajo y lo hizo caer de rodillas, y ahora está sirviendo al Señor. O sea, Dios los salvó de la muerte. Dígame usted si debemos o no debemos ser agradecidos con Dios. Es ahí donde nosotros debemos ubicarnos. El pueblo de Israel estaba totalmente desubicado. Y Elías sentía la carga, sentía la presión, hermanos, y pasó al igual que Moisés, al igual que Jonás, que eran hombres que desearon, al igual que Elías, la muerte. Usted lo puede leer conmigo, mire, vaya conmigo al verso número 4, al final de ese versículo, donde Elías le habla a Dios y le dice, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Son síntomas del desaliento. Nadie escapamos, hermanos, de momentos de sentirnos que nadie nos ama, que nadie valora lo que somos, que nadie valora lo que tenemos, que nadie valora nuestro esfuerzo. Y caemos en ese renglón. Momentos así es donde solo Dios nos puede ayudar. Por eso la Escritura dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Fíjese, en esto que leímos aparecen 4 personajes que son los principales en este capítulo 19. Primero aparece el rey malvado que se llama Acab, ¿sí?
aparece el rey malvado que se llama Acab. En segundo lugar aparece una mujer malvada y perversa, dominante, lo que ahora se le llama tóxicas. ¿Hay mujeres tóxicas aquí? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿No estás, mi amor? ¿Qué estás comiendo, cariño? Ya déjenlo comer. No, hombre, igual ama. Celo fingido. Y también se llama eso desconfianza abierta. Ay, qué sabroso. Qué sabroso. Dice. Y ni está ahí comiendo. Qué sabroso. Se llaman tóxicas. Ahora, antes se les llamaba malvadas y perversas. Una mujer que se llamaba ¿cómo? Jezabel. Y aparece un profeta fiel llamado Elías, que era el testigo de los muchos milagros que habían sido, hermanos, efectuados por Dios a través de él en los momentos más difíciles para el pueblo de Israel. Hermanos, no nos olvidemos nunca, créanlo, que cuando los recursos nuestros se agotan, los recursos de Dios son inagotables. Cuando yo no sé qué hacer, cuando yo no sé a dónde ir, cuando yo no tengo a quién acudir, Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Nunca caiga en ese renglón de decir, no, es que no lo merezco. Nadie merece, ni usted, ni yo, ni nadie. Pero es el amor y la misericordia de Dios los que nos hacen ser merecedores de esa bendición. No se descalifique. Busque el amparo de Dios, y el amor de Dios es tan grande que, hermanos, nos va a alcanzar, nos va a proteger y nos va a ayudar. Y finalmente aparece nuestro Dios que se llama Jehová el Todopoderoso. Pero aquí en este cuadro, hermanos, encontramos al profeta Elías en una de las etapas más difíciles. Elías está hundiéndose en el lago del desánimo. Y de eso precisamente es lo que nos lleva precisamente este tema, encontrar el antídoto correcto para el desaliento. Lo más normal para el ser humano, hermanos, es que al pasar por momentos de desaliento, nos llega el desánimo de diferentes maneras, de diferentes formas. El sentimiento de no querer avanzar en la vida, de decir, no, yo hasta aquí llegué. Nos llega también el momento de querer tirar la toalla, como se dice en términos boxísticos. Nos llega el momento de rendirnos, hermano, y sentir que todo está acabado y que de nada sirve, o que de nada sirvió todo nuestro esfuerzo. Se fracasa en el matrimonio, se fracasa con los hijos, se fracasa en el trabajo. Me decía un licenciado que trabaja por aquí, y él dice, yo soy el jurídico de todo, pero yo la verdad me siento no me siento valorado. El sueldo que me dan no es lo que yo debo percibir, porque yo trabajo mucho, yo soy honesto, soy honrado. Se califica él solo, dice, y si de aquí a diciembre no me aumentan el sueldo para lo que yo debo ganar, porque yo sé lo que sé y sé lo que debo ganar, y no me han valorado por esos años, yo me voy a ir para Canadá o para Estados Unidos a trabajar. Y le digo, ¿y de qué va a trabajar? De trailero. Imagínese usted. Le dije, oiga, licenciado, disculpe, pero no oye usted las noticias de que en Estados Unidos está entrando en una crisis de pobreza como nunca. Igual que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos fue un país de los más pobres del planeta, y que Dios oyó la oración, porque ahí la clase media de esa nación fue la que sacó un eslogan que se llamó el sueño americano. El sueño americano no era de los braceros, el sueño americano era de los norteamericanos, de la clase media que no existía en Estados Unidos. Y comienzo yo a informarle. Y dice, fíjese, pastor, que yo eso nunca lo había escuchado.
No, hermano, allá no va usted a acostarse como aquí, a dormir, allá hay que trabajar porque los biles llegan cada mes y hay que pagarlos. Allá no andan con que no, como Comapa no se hace el de la vista gorda y 2 años usted tomando agua y no paga y si se la cortan la conecta con el vecino y la luz lo mismo. Son una bola de sinvergüenza los mexicanos. Estamos bien endiablados, le digo. Dijo, ¿por qué? Porque puros diablitos. Nos colgamos de todo. Y ahora que nos llegó la bendición de 65 y más, todavía nos enfadamos. Sin hacer nada llega. Pues gracias a Dios que de una u otra forma Dios provee para nosotros. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para no caer en esas situaciones difíciles de la vida. Mire, al pasar por esta etapa, hermanos, que nos afecta en el desarrollo de nuestra vida, como es el desaliento, y que muchas veces nos parece, hermanos, afectar nuestra visión o entorpece, diríamos también, nuestro propósito en nuestra vida. Y que casi siempre, hermanos, se nubla nuestra existencia y nos lleva a ese túnel de la soledad y del desaliento. ¿A dónde se fue Elías después de sentir esa situación de desaliento, de desánimo? A una cueva, a esconderse. Es lo que una hermana, aprovechando esta fotografía que hemos leído del capítulo 19 de Primera de Reyes, ella escribe un libro muy bonito que se llama El valor de la vida escondida, donde pensamos escondernos de todos porque nadie nos valora, porque nadie nos quiere. Ahí donde estamos, ahí está Dios con nosotros. Aunque todos nos dejen, Dios siempre estará ahí para ayudarnos. En la cueva, escondidos, donde nadie nos ve porque sentimos pena, sentimos vergüenza, sentimos, hermanos, que damos lástima, reflejamos una miseria. Sin embargo, a pesar de eso, Dios dice, yo nunca te dejaré. Yo siempre estaré contigo para ayudarte. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, es muy natural, hermanos, que los seres humanos lleguemos a esta situación de diferentes formas. Yo hice algunas anotaciones aquí. En primer lugar, nos puede llegar después de la muerte de un ser querido. Estábamos tan amarrados a aquella persona que creemos que cuando la persona parte de este mundo, ya nada parece importarnos. Nada. Yo entendí la muerte de mi padre porque ya estaba muy malito, pero ustedes saben que vivieron conmigo esa experiencia. La muerte de mi hermano Omar, yo nunca la esperé. Y caí en un desánimo que ustedes no se imaginan. Porque él y yo crecimos juntos. Como les dije yo, para mí Omar no era solo mi hermano, era mi hijo. Desde niño, desde los 8 años, cuidando de él, que quedamos huérfanos. Y uno dice, bueno, y no vale. De diferentes formas nos llega. Pero de una cosa, hermanos, no hay palabras mágicas, sino que en esos momentos el antídoto es Dios. Porque Dios es nuestro amparo, porque Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? Dice, en las tribulaciones. En mi angustia, decía David, invoqué a Jehová y dice, y él me oyó. Y no solamente me oyó, sino que dice, y me libró de todas mis angustias. O cuando estamos emocionados, educando y cuidando de nuestros hijos, y ellos pasan por temporadas de rebeldía. Y muchas veces las personas se preguntan, bueno, ¿de qué sirvió tanto esfuerzo? Como que este muchacho no valora todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio. Y nuestro mundo parece derrumbarse. Y caemos en un desánimo. Y uno no sabe qué esperar. Otra de las causas, cuando nos proponemos metas a veces inalcanzables,
Que decimos, no, pues ya, hasta aquí. Yo hasta aquí trabajo y se acabó y a ver qué pasa. O cuando nos, hermanos, comparamos con otras personas y empezamos a caer en esos desniveles porque no nos sujetamos a la palabra de Dios. Ya les prediqué aquel mensaje que el corazón, ¿qué es, hermano? El corazón, ¿qué dice el profeta Jeremías? El corazón es engañoso y perverso. No se les olvide eso, hermano. Por favor, toquen la campanita de vez en cuando. Ya no anden diciendo, te quiero con todo mi corazón, porque acuérdese, el corazón es perverso. ¿Se acuerda de aquellos que decían, no, yo estoy enamoradísimo de ella? Y resulta que a los pocos años la odia con odio jarocho. ¿Y el amor? No, pues se acabó. El amor es, el corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Dice, solo Dios lo conoce. Es ahí donde tenemos que irnos al otro extremo, decir, tenemos que guiarnos no por las emociones, sino por la misma palabra de Dios. A veces luego nosotros que cuando caemos en esos enredos, hermano, que nosotros mismos hicimos y empezamos a cometer pecados y luego sufrimos las consecuencias y queremos que Dios nos saque de ese hueco que nosotros mismos hemos cavado. Yo les he dicho siempre y lo sostengo y lo estoy haciendo frente a la cámara porque me oyen en muchos lugares y nos ven en muchos lugares. Hermanos, el problema del pecado está resuelto. Hace 2000 años Jesús llevó todos nuestros pecados. El problema de nosotros es volvernos a Dios con un corazón contrito y humillado y reconocer cuando hemos fallado ante Dios. Sabemos que hemos fallado, pero no reconocemos. Sé que debo arrepentirme, pero no lo hago, porque quiero seguir en esa vida de tibieza. Y eso, hermanos, no es correcto para nosotros como seres humanos. No nos va a ir bien. Dios desea lo mejor para nosotros. Amado, dice Juan el apóstol, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice, así como prospera tu alma, que tengas salud. Cuando yo hablo este tema, me acuerdo de la frase del famoso Toño Sánchez, la polvorita, que decía, imagínate, Raúl, que el viernes te sacas la lotería, 100 millones de lotería, el premio gordo, y al siguiente día, con ese dolor que traías, vas con el médico y el médico te dice, tiene cáncer en el estómago. ¿No cambiarías esos 100 millones por la salud? Dijo, claro que sí, porque ¿de qué sirven tanto dinero si vas a estar en esa maldita enfermedad? Y a veces no valoramos el hecho que tengamos salud, que podamos comer lo que sea. Las consecuencias del pecado, esas Dios no las va a evitar, porque Dios establece que todo lo que nosotros sembremos, ¿qué? ¿Está consciente de eso, hermano? Que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Y hemos visto muchos ejemplos. Dios nos perdona, pero nuestro pasado no lo vamos a borrar jamás. Nuestro pasado ya está hecho. Como decimos, ya lo hecho está hecho. Y las consecuencias de nuestras malas compañías, de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones, las vamos a sufrir. Pero Dios puede cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Que a pesar de las consecuencias, nunca estaremos solos. Nos daremos cuenta que en esos momentos de desánimo, de desaliento, Dios siempre estará con nosotros. Es donde queremos estar solos. Y miren, hermanitos, Dios tiene una forma muy especial para tratarnos. Algunas personas casi siempre esperan un milagro. Y está bien el creer esto de los milagros. Yo creo en los milagros y los he visto, porque nuestro Dios puede hacerlo. Pero no debemos evadir también, hermano, nuestra responsabilidad. Dios nos deja ciertas responsabilidades, como el tener cuidado de nuestro cuerpo, el tener cuidado de nuestra mente,
el tener cuidado de nuestro espíritu, de lo que nos alimentamos. He visto muchas personas a las que Dios les ha dado dones muy especiales. He conocido personas a las que Dios les ha dado ministerios muy especiales que son solo para ellos. Pero muchas veces cometemos el error de enamorarnos de los dones y enamorarnos de los ministerios y nos olvidamos de aquel que nos dio ese don y que nos dio ese ministerio. De tal manera que vivimos una vida muy light, muy light. Y pronto les voy a predicar un mensaje sobre esto, tomando la escena del personaje más famoso que se llama el Rey David. Ya pronto estará, espérelo, no falte. Está lleno de bendiciones ese mensaje. Porque a veces uno cae en esos desniveles donde, hermanos, les interesa más su credencial que su relación con Dios. Yo leí una frase que me impactó, fíjense hermanos. Hay gente que está en el, ¿cómo le llaman en eso de la nueva comunicación inteligente esa del Facebook? Son bien famosos en el Facebook, pero qué pena que en el cielo no los conocen. Porque ellos buscan lo suyo. Y Dios dice, bueno, ¿quiere lo tuyo? Ahí está. Y la voz de los profetas dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entre menos conozcan de mí, pero entre más conozcan de ti. Eso es lo más importante, porque Jesucristo es el que sana, es el que salva, es el que viene y es nuestra esperanza viva. ¿Cuántos alaban a ese Dios maravilloso? Mire, cuando nosotros cometemos pecado, luego sufrimos las consecuencias y a veces queremos que Dios nos saque de ese hueco que nosotros mismos hemos cavado. Y Dios lo puede hacer y lo ha hecho muchas veces. Y yo he platicado porque eso a mí me traía cierta confusión cuando decía, bueno, ¿y dónde está el chiste aquí? Si vivió una juventud pervertida, de drogas, de alcohol, de lo peor, hizo lo que quiso, pero ellos se refugian en la figura de la parábola del hijo pródigo que regresó y se le puso el vestido y no pasó nada. ¿Usted cree que no pasó nada? Y eso a mí me traía un poquito incómodo, por decirlo de una manera educada, pero me molestaba. Que a veces decimos, parece que les va mejor a ellos. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de ellos. Y yo me amparo en el Salmo número 1, espero no equivocarme. ¿Qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo. Fíjese, ese es el bienaventurado. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Son que pasan y se van y quedan en la nada. Y algunos de ellos que llegamos a la edad ya nuestra, algunos de ellos más grandes que yo ya en edad, están sufriendo las consecuencias. Tienen problemas con los riñones, tienen problemas con los pulmones, tienen problemas no, pues es que el médico lo primero que me dijo, usted le hizo a las drogas cuando era joven. Dijo, sí, pero yo a veces, pues, ya me perdonó el Señor. Sí, ya te perdonó, pero las consecuencias las vas a pagar. Esos que se fuman el cigarro uno tras otro. Yo tenía un tío que murió precisamente de eso, porque él se fumaba un cigarro tras otro y el Ralex sin boquilla, porque yo le compraba los cigarros, yo iba a comprárselos. Ándale, voy a comprarme 2 cajetillas de cigarro para el día. Y era uno tras otro. Y le decían mis tíos, te vas a enfermar. No, hombre, no pasa nada, yo estoy más sano que tú. Pero el día que se enfermó, tus pulmones, ¿cómo cree que estaban? Y luego nos exigía, échense una oración ustedes, hermanos. Si no es asunto mágico, las consecuencias se pagan. Es ahí donde aparece la grandeza de Dios. He visto a muchas personas a las que Dios les ha dado cosas maravillosas.
cosas extraordinarias. Cuando Dios nos da un trabajo, hermanos, tenemos que caminar de manera correcta para no olvidarnos nunca quién fue el que nos lo dio. ¿Quién fue el que nos lo dio? Cuando nosotros analizamos este pasaje, Elías llegó a un momento en donde parecía que no había retorno. Vaya conmigo al verso 5. Verso 5, dice, ayúdeme a leerlo, dice, echándose debajo del enebro. ¿Qué pasó? Se quedó dormido. Se quedó dormido. Y es ahí donde muchas veces, hermanos, nosotros no damos crédito a eso. Este cuadro completo de Elías, desde el inicio que leímos el pasaje del capítulo 19, el verso 1, nos habla, hermanos, de cómo Dios había hecho tantas cosas maravillosas con el profeta Elías. Si leemos los capítulos anteriores, de qué manera Dios hizo ese milagro de cerrar el cielo por 3 años y 6 meses, porque el profeta dijo, no llueve y no llueve sino por mi palabra, dice Jehová. Y hermanos, si no llovió, por eso algunos dicen que Elías no era un hombre ordinario. Ellos dicen que Elías era un híbrido, que era mitad hombre y mitad Dios. Pero a veces, a pesar de la bondad de Dios, somos demasiado incrédulos. Elías no creyó. Pero sí queremos los favores de Dios. ¿Qué le dijo el ángel? Léalo usted con sus ojitos. Levántate y come. ¿Y qué miró? Que había una torta cocida al estilo, ¿qué les gustaría? Carl's Jr. La barra de esa de 3 pisos, ¿no? Donde le salen boqueras a uno cuando le tira una mordida, ¿no? Una torta sabrosísima. Y como él era dietético, igual que muchos de ustedes, no tomaba refresco, pidió agua. A él le gustaba el agua. Como a nosotros antes en Victoria que tomábamos agua de la llave. Ahora ni el agua esa purificada nos libra de todas las infecciones que traemos. Y tomó y comió. Pero él se quedó nuevamente dormido. ¿Cuántas veces oportunidades Dios nos ha dado, hermano? Muchas oportunidades. Elías recibió la segunda oportunidad, se quedó bien dormido, volvió a lo mismo. Esto nos habla muchas veces a nosotros que a veces Dios, al menos yo lo viví, no lo digo por usted, lo digo por mí. Cuando yo viví esto de la operación última que viví en mi espina dorsal, todavía ando dolido, no debo de hacer todavía muchas cosas, pero no paro. Pero fue esa noche, Sol lo vivió ahí conmigo, fue desesperante. ¿Te acuerdas que te decía, háblale al doctor, dile que ya venga, porque yo ya quería quitarme todos los chirriones que tenía ahí y salirme corriendo, hermano? Era una angustia y un ataque de ansiedad terrible, hermano. Y solo porque tenía ahí la tele y puse a un cantante que a muchos no les gusta, a Estanislao Marino, escuchando solo las canciones de Marino, me pudieron calmar mi ansiedad. Pero créanlo que en ese momento, usted y yo lo hemos vivido, ¿se acuerdan? Que le hemos hecho promesas a Dios de no volver a hacer esto, de no volver a hacer aquello. Pero ayúdame, solo tú me puedes ayudar. Y Dios es tan grande, tan bueno, que ¿saben qué? Él oye nuestras oraciones. ¿Usted cree que no nos conoce? Que somos una bola de sinvergüenzas, de hipócritas, de farsantes, de mentirosos. Y sin embargo dice, yo sé cómo te sientes, yo te voy a ayudar. Porque son momentos en donde solo Dios, ahí nadie, solo Dios. Y mire lo que dice, léalo usted con sus ojos, por favor léalo. No se me queden mirando como asustados. Verso 7 dice, ¿qué dice? Y volviendo. ¿Quién vino ahí, hermano? El ángel de Jehová. ¿Sabe quién es el ángel de Jehová? Es el Señor Jesucristo en persona. El ángel de Jehová.
No dice Jesús, Dios envió su ángel, no, el ángel de Jehová vino. La segunda vez. ¿Y qué fue lo que hizo el ángel, hermano? Lo tocó, lo tocó. Y luego dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. A veces lo que necesitamos es descansar, pero descansar en Dios. A veces Dios nos habla y nos dice, tómalo con calma, estate tranquilo, descansa bien. Dios le prepara una buena comida. El agotamiento de Elías, la fatiga, al igual que a nosotros, nos llevan a esos diferentes niveles de depresión. Y el problema es que esos momentos depresivos nos hacen creer mentiras, las hacemos como verdades. Lo que los médicos dicen es cierto, pero acuérdense, Dios es el que tiene la última palabra. Dígalo conmigo, para Dios, más fuerte díganlo, para Dios no hay expediente cerrado. Lo que los médicos dicen es cierto, pero Dios es el que tiene la última palabra. ¿Cuántas veces los médicos se golpean la cabeza y no entender, dicen los gringos, ¿no? No entendemos, pero ya no hay nada. ¿Qué pasó? Dios oyó nuestra oración. Y después la forma en que Dios aparece. Dios estaba ahí hasta que Elías oyó una voz. La justificación de Elías es un juego, es una broma. Es que sentí un celo. ¿Cuál celo, hombre? Reconoce que estás mal. Qué difícil es reconocer cuando somos miedosos. Elías tenía miedo, por eso se fue a esconder. Es más, hasta desconfiaba de su criado. Y le dijo, déjame solo, yo me voy. Y se fue en una cueva y se metió a esconderse ahí. Ahora sí, aquí ya. Total. Pero Dios estaba con él. Hermanos, estemos donde estemos y estemos como estemos, en la condición que sea, Dios siempre enviará su ángel para cuidar de nosotros. Dios siempre enviará la ayuda que necesitamos para levantarnos y decirnos, no estás solo, yo siempre estoy contigo para ayudarte. No temas, no desmayes, tranquilo. No trate, hermanos, de querer impresionar a Dios escondiendo su vergüenza. No le diga nada, solo espere. Porque Él conoce todo, Él sabe todo. Se lo repito, Él sabe lo sinvergüenza que somos. Él sabe lo falto que somos. Él sabe que no hemos cumplido lo que le prometimos, mas sin embargo, Él está tranquilo diciendo. Él le dijo al pueblo de Israel, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, ¿qué dijo? Yo oiré y le responderé. Y cambiaré su desierto en un oasis. Y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Porque no hay Dios tan grande como nuestro Dios. ¿Quiere estar en pie, por favor? Qué tremendo cuadro, hermanos. Por eso les decía al principio, cuántas imágenes vemos en esto. Un viento poderoso, un terremoto, un fuego, y ahí está Elías envuelto en su tan gastado manto y su cancioncita, es que tengo celo y que esto. No, Elías, tranquilo, tú vas largo camino, todavía tienes cosas que hacer. Hay cosas, hermanos, que solamente nosotros podemos hacer y Dios quiere sacarnos de la depresión. Y sin más ni menos, yo quisiera invitarlos a orar. Sin ninguna censura. No hay ningún reproche de parte de Dios para Elías. Quizás le pregunta, ¿cómo te sientes, Elías? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Y Dios siempre está listo para ayudarnos. Dios estaba diciéndole a Elías, tú no eres perfecto, Elías, pero eres muy importante para mí. Yo sé quién eres, Elías, pero para mí tú eres muy importante.
yo tengo 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. Es decir, Elías, no eres el único, no estás solo. Yo tengo reservadas 7,000 personas. O sea, no trates de impresionarme que solo tú quedas, que solo tú haces las cosas bien. No, Elías, no trates de decirme eso, por favor, porque hay más de 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante los Baales. Y Dios habló con Elías. Y Dios lo acompañó. Y es más, Dios le dijo a Elías, no vas a estar solo, Elías. Te voy a dar un amigo que te acompañe. Te voy a dar un amigo que te entienda, que te consuele, que te sirva, que te anime. Y en momentos, hermanos, así es que Dios nos ayuda. Y Dios tenía reservado a un Eliseo para que fuera el compañero de Elías. Necesitamos todos de todos para salir adelante, pero no estamos solos. No. Dios está con nosotros siempre. Mientras cantamos una bella melodía, adelante por favor, y yo voy a invitarles a que vengamos al altar. ¿Les parece? Somos bien poquitos, pero qué bendición verle a usted aquí. Vamos a venir aquí en familia o solo, como usted quiera, pero vamos a venir, a acercarse lo más que pueda al altar para orar juntos, unos 2 o 3 minutos. Hay momentos en donde Dios a veces permite ciertas cosas que sucedan en nuestra vida, porque no hay manera en que entendamos. No hay forma en que nosotros podamos valorar solo así. Hay momentos en los que Dios nos dice, mira, ya basta. Por más que te estoy diciendo, no me haces caso. Y algunos, como lo hemos leído en este libro sagrado, tienen que sufrir ciertas determinaciones divinas. Pero Dios dice, Elías, yo sé que no eres perfecto, pero aquí estoy. Aquí estoy contigo, Elías, para ayudarte. No temas, yo estoy contigo. Toda mi ansiedad. Aleluya, adore a su Dios, adórele. Pues Él cuida de mí. Eso es cierto, Él cuida de mí. Él es mi paz. Por eso conviene servirle. Por eso conviene serle fiel. El que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Toda mi ansiedad sobre Él. Prepárese, Él cuida de mí. porque de repente nos van a llegar noticias muy fuertes que nos van a doler hasta el alma. Pero Dios desde ahora le está diciendo, no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo. Esto es necesario. Esto es necesario que pase. Él ha roto todas mis Ayúdanos, Señor. cadenas. Ayúdanos. Él es mi paz. Él es nuestra paz.